Buenos días, profesor Freddy. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema bastante espinoso y triste que se ha vivido en todas las épocas de la historia de la humanidad. ¿Y por qué digo en todas las épocas? Porque del tema que vamos a hablar es una situación que ha estado presente en toda la trayectoria de la humanidad. Estamos hablando del flagelo de la guerra. ¿Y por qué decimos que es espinoso? Porque yo creería que no hay ser vivo sobre la tierra al que en mayor o menor medida no le haya tocado la guerra. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros vivimos en la ciudad, ¿sí? Y directamente no nos toca la guerra que están viviendo en el monte, pero indirectamente sí nos puede tocar en un momento dado, porque podríamos tener en esas zonas familiares, familia que sí está afectada directamente, que pierden sus seres queridos y a quienes les han quedado unas cicatrices imborrables. Entonces, por eso digo yo que es un tema espinoso. Las espinas de la guerra nos pullan a todos, nos hieren a todos, nos hacen vertir sangre a todos. Y es que la guerra es tan antigua como la misma humanidad. Vemos que antes de Cristo había guerra, después de Cristo también. El hombre saca en las guerras lo peor que tiene dentro para enfrentarlo a sus iguales, a sus semejantes. No se detiene en pensar qué va a destruir o qué daño va a causar. Recordamos el Imperio Romano. En esa época había guerra, había esclavitud, y hablamos específicamente del pueblo de Israel al cual el Imperio Romano esclavizó durante mucho tiempo. Esa es como, de pronto no las primeras señales de guerra, no, pero sí tocan las señales de guerra de la antigüedad, me refiero a eso. Camino a lo que hoy es el mundo actual, hay guerras. Recordamos también episodios tristes y sangrientos como la Primera Guerra Mundial, que involucró a países de Europa por problemas desavenencias entre la monarquía. Y mucho más recordamos en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los protagonistas fue Adolfo Hitler. Tal vez muchos recordamos estos episodios de toda la maldad que hubo en esa persona para torturar y para masacrar al pueblo judío, ¿sí? Esas son historias que nosotros hemos conocido a través de películas, de documentales, y que aún todavía se habla de pronto de personas que han sobrevivido a eso, pero quedaron marcadas de por vida porque fue un holocausto el que vivieron ellos. Eso fue un tipo de guerra que en realidad uno no se lo desea a nadie. Y también qué decir de la guerra en el Medio Oriente, también terrible la guerra que se vivía allá, y todo por el poder y por un producto que hay allá, al que llaman el oro negro, que es el petróleo, ¿sí? Ese petróleo es el que da poder en esa región, y por eso es que allá se matan sin tener también en cuenta a quién masacran para poder obtener ese poder que les da ser dueños de esas refinerías donde está ese petróleo. Colombia no ha sido la excepción a este flagelo. Empezamos cuando fuimos conquistados por los españoles. Todos recordamos estas historias porque afortunadamente nos las contaron nuestros profesores de historia, que en nuestra época, o al menos en mi época, nos daban esa asignatura, Historia Patria se llamaba. Y nuestros profesores contaban con todo lujo de detalles todas esas historias relacionadas con la invasión española, ¿sí? Bueno, pero nos llegó el tiempo de independizarnos, nos independizamos y seguimos en guerra.
pero lamentablemente ahora protagonizada por nuestros mismos compatriotas que llamamos, nuestros mismos hermanos, ¿sí? Recordamos, en Colombia recordamos así por encimita masacres como la de las bananeras, masacres protagonizadas por la guerrilla, masacres de los paramilitares, las masacres donde sacrifican a los indígenas, a los líderes sociales, y para qué enumerarlas más. Y todavía en esta época, hoy, se vive ese tipo de guerra. En las mismas ciudades también. Y si nosotros buscamos el común denominador de este flagelo, sencillamente se llama poder. Todo esto es por tener poder. Tener el poder del mando, tener el poder de la riqueza, tener el poder político. Y entonces, ¿a qué conclusión nosotros de todo lo que hemos hablado llegamos? Llegamos a la conclusión de que la guerra es el flagelo más antiguo de la humanidad, más antiguo que le ha tocado vivir a la humanidad y que ha dejado un centenar de víctimas por todo el mundo. Víctimas, niños huérfanos, señoras viudas, bueno, una cantidad de cosas que uno no se alcanza ni a imaginar. Y en cualquiera de las épocas en que se viva, el motivo es el mismo, el ansia de conseguir el poder a cualquier precio. Aquí en este aspecto no importa el amigo, no importa la mamá, no importa el niño, no importa el abuelo, no importa la clase social, no importa bastar la vida de miles de personas, no importa nada. Lo importante para esta gente es obtener el poder, que es el objetivo principal de la guerra. Ya para finalizar, me gustaron dos frases relacionadas con la guerra que encontré en la internet y me gustaron a mí y quiero compartirlas con ustedes. Hay una frase muy bonita que encontré que dice: no existe la guerra inevitable. Si llega es por fallo del hombre. Y es la verdad. Porque si nosotros acabamos de analizar que todas las guerras, todas las masacres son protagonizadas por el ser humano, ¿sí? Por esa ansia de poder que dijimos, ¿sí? Que acabamos de mencionar. Entonces, si nosotros en realidad, todos, fuéramos partidarios de la paz, la guerra no existiría. No podríamos decir que parar la guerra es inevitable, no, al contrario, sí la podríamos parar y vivir todos en paz. Otra frase es: se tardan 20 o más años de paz para hacer a un hombre y bastan 20 segundos de guerra para destruirlo. Lo mismo, es una completa verdad. Los padres nos esmeramos en criar un hijo o inclusive una hija, porque las mujeres también son víctimas de la guerra, y mucho, porque vemos cuántas niñas nos han llevado para el monte a pelear allá por causas ajenas. Entonces vemos que nosotros hemos criado a esos hijos con todo el amor, con todo el esmero, dándoles buen ejemplo. Y vienen estos señores aquí en este país, pues que el servicio militar es obligatorio, se lo llevan para el monte a pelear por unas causas que no son de ellos. Y como dicen, los matan y ninguna plata recupera a ese hijo. Nadie le va a devolver ese hijo a esa madre, a ese padre, a esa familia. Esas son las causas de la guerra. Y desafortunadamente pierden los que no tienen que perder, las personas más vulnerables, ¿sí? Que son las víctimas, las verdaderas víctimas de la guerra, porque quienes las protagonizan, que son los grandes personajes, ellos sí obtienen el poder, obtienen el objetivo, alcanzan el objetivo que pretenden con la guerra. Espero que este pequeño análisis que hicimos del flagelo de la guerra, pues nos haya dejado algo de valor en nosotros. Muchísimas gracias, fue un placer haber podido compartir con ustedes estos pequeños análisis que sobre este tema tuve la oportunidad de hacer. Muchas gracias.